Aquí comienza Renueva tu mente. Misterios nunca antes aclarados. La sabiduría predestinada. Un conocimiento. Una ciencia. El poder de Dios. El Evangelio de la Gracia para renovar tu mente. Prosperando. Consolando y educando. Un brindis quiero hacer. El mensaje que vas a escuchar promete traer cambios permanentes a tu vida para que conozcas tu verdadera identidad. Aquí comienza Renueva tu mente. Bienvenidos y bendecidos. La 20 o 30. Bendecidos con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestra vida y queremos darte la bienvenida a tu programa Renueva tu mente. Hoy queremos declararte completo en Cristo Jesús y bendecido con toda bendición. A ti que eres un tesoro, que eres un espíritu justo hecho perfecto, que con una ofrenda a Dios hace 2000 años allí en la cruz hizo tu espíritu y el mío perfectos para siempre. Eso es lo que somos, escogidos de Él, predestinados antes de la fundación del mundo. Hoy hemos preparado un programa maravilloso que promete traer cambios permanentes a tu vida, para que comiences a vivir los días más excelentes, con tu familia, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida. Así que te invitamos a que tomes nota de todas estas evidencias, llames a otros, comenzó Renueva tu mente. ¿Sabías tú que por siglos nos enseñaron que el hombre supuestamente tiene la capacidad, el libre albedrío para escoger a Dios? ¿Sabías tú que eso es una afrenta, una blasfemia contra la soberanía de Dios? El gran pastor es el que escoge sus ovejas, el que trae sus ovejas, no las ovejas las que buscan al pastor. Hoy hemos preparado un maravilloso programa que tiene como título El libre albedrío versus la predestinación. Comencemos entonces observando estas evidencias claras y contundentes en labios de Jesucristo, hombre. ¿Qué evidencia pudiéramos comenzar a mostrar, apóstol, que esté allí en la Biblia en cuanto a que no existe el libre albedrío? A mí me gustaría que le dieras lectura para que nuestros amigos tengan más confianza. Juan, el libro histórico de Juan 15, verso 16. Mira las palabras que le dijo Jesús mismo, de la boca de Jesús, a sus discípulos. Bien, Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Imagínate, no me elegiste, ya ahí te lo dice todo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que, pero esto no, porque alguien me explicó por mucho tiempo que esto es en cuanto al ministerio, no en cuanto a salvación. Bueno, que muchas personas lo pueden... Pero entonces, en primer lugar, ¿cómo ellos llegaron a salvación? Busquemos entonces el Evangelio, no la historia. Mira lo que dice el Evangelio en Romanos capítulo 3, en el verso 10 creo que es. Sí, Romanos capítulo 3, verso 10, dice el Evangelio. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno. Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué libre albedrío tenemos si no hay ni uno? Ni uno, sí. O sea, el primero tuvo que romper la norma de que no hay quien busque a Dios. Por ejemplo, ahora mismo tú buscas las cosas de Dios, yo también, pero si no había ni uno, ¿quién fue el primero? Dios tomó la iniciativa de llamar. Luego a ese que Él se reveló, ese comenzó a buscar a Dios y se lo dijo a otros. Pero no hay ni uno. Esa es la evidencia bíblica, lo que necesitamos, ¿no? Claro que sí. Porque aquel puede tener una opinión, la opinión esta, la opinión protestante, la católica, la presbiteriana, pero esas son opiniones de hombre. Pero el Evangelio dice que no hay ni uno.
Y esa es la máxima autoridad donde yo reposo. No hay ni uno que busque a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. O sea, el pastor buscó la oveja. Exactamente. Sí, porque la oveja nunca busca al pastor. Es el pastor a quien le toca. Por eso dice que si tuviera 99, voy a buscar hasta hallarla. Hasta hallarla. No es por si la hallo, es hasta hallarla. Sí. O sea, que ha sido un engaño el pensar que la oveja tiene la capacidad de buscar al Señor. Exactamente, no, eso no existe. Y hay otros versos más. Claro. Por ejemplo, fíjate, dice en Hechos 16:48, si pudiera darle lectura. Hechos 16:48, sí. 13:48, perdón. 13:48. 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice que estaban ordenados, ese es el carácter de Dios. Dios ordena para salvación. Libre albedrío, entonces diría, no están ordenados. Depende si nosotros nos ordenamos nuestros pasos. Pero creyeron porque estaban ordenados. Si no, no hubieran creído. Y el verso anterior que te mencioné es Lidia. Dice que Lidia, si le pudiera dar lectura, dice que ella oía la palabra de Dios y mira lo que hizo Dios. Si Dios no lo hace, no podía ella hallarlo. Dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y si el Señor no abre el corazón de ella, entonces ella no hubiera creído. O sea que la iniciativa siempre es de Dios hacia. La iniciativa es de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios, porque el hombre es indefenso, no puede buscar a Dios. Abba Padre, qué claras evidencias nos ha expuesto el doctor José Luis de Jesús Miranda, demostrando la falsedad del libre albedrío. Repasemos estas evidencias. Primero que todo, claramente conforme a lo escrito en Romanos 3 del 10 al 12, no hubo ni un hombre con la capacidad de escoger o buscar a Dios. Número 2, Dios es el gran pastor que busca a sus ovejas, y si le faltase una, dice que deja las 99 y va a buscar esa una que le hizo falta. Ninguna se le pierde. Es el gran pastor quien busca sus ovejas. Y tercero, es Dios quien abre el corazón, la mente de sus escogidos para entender. Es Dios quien hace entender a sus hijos. No los hijos entienden por su capacidad o su inteligencia, sino es Dios quien nos abre el entendimiento. El ejemplo está allá en Hechos 16:14. Qué bueno poder entender entonces, conforme a lo escrito en Romanos 3, 10 al 12, que no hay un hombre, ni siquiera uno, que tenga la capacidad de buscar o entender a Dios. Dice que todos se desviaron, que no hay ni uno que entienda. Entonces surge la pregunta, si el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, si la oveja no tiene la capacidad de buscar a su pastor, entonces es Dios quien busca a sus ovejas, quien busca a sus escogidos. La pregunta es, ¿cuándo lo hace? ¿Está buscando hoy Dios a sus hijos? ¿Está anotándolos hoy en el libro de la vida? ¿O fue que nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo? Observemos estas claras evidencias en labios de Jesucristo. La opinión nuestra hay que retirarla, hay que ir a la Biblia, a lo que está escrito. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero fíjate que entonces en el verso 45, mira la verdad preciosa. Repíteme el verso 45, mira lo que dice. Y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjate, todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde? Quiere decir que tú o el que viene al Señor es porque ya oyó al Padre y aprendió de él. Aprendió de él. ¿Dónde aprendió de él? Vamos ahora a Efesios capítulo 1. Yo creo que ahí podemos ver
en sí la predestinación ya. Vamos a entrar al tema de lleno. De lleno. Sí, apóstol. Mira lo que dice, bueno, Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4. Mira cómo dice. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, naturalmente, Martín, lo que Él escogió antes de la fundación del mundo fue tu espíritu, tu preexistencia. Me repito, la preexistencia de tu espíritu. Porque Pablo dice que tenemos este tesoro, o sea, tu espíritu es un tesoro. Lo tenemos en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. El barro es tu cuerpo físico o el cuerpo de los que me están viendo. El barro fue formado por nuestros padres. ¿Sí? El padre y la madre, cuando se conocen en el casamiento, pues nos fabrican, ellos crean un cuerpo físico hasta parecido a ellos, pero ellos no pueden crear espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Ahora, ese espíritu, por eso es que dice Juan, los que oyeron y aprendieron de él. Quiere decir que tu espíritu, Martín, fue creado antes de la fundación del mundo y fuiste escogido por él para que fuese santo y sin mancha, como estás ahora, santo y sin mancha. No el barro se mancha a diario, pero tu espíritu ya cuando Cristo murió con una sola ofrenda, lo dejó santo y sin mancha, perfecto. Así es que estás tú, así es que estoy yo, así es que están todos los que me están viendo, pero no lo saben. La idea es saberlo. Una vez tú lo sabes, te enriqueces en el hombre interior. Así que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y mira el verso 11 de ese mismo capítulo, como dice. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Viste que clarito, habiendo sido predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Que tu destino fue prearreglado. Hay un término en la Biblia que alguien me mencionó, pero ¿por qué Pedro dice presciencia y no predestinación? Porque es que Pedro no conocía el Evangelio. O sea, Cristo en los días de su carne, él no enseñó el Evangelio. El Evangelio él se lo enseñó a Pablo. Entonces Pedro, en su buena intención, puso presciencia, pero en presciencia cabe el libre albedrío del hombre. En la palabra presciencia lo que dice es que Dios sabía, pero quien decide eres tú. Pero en la palabra que es la correcta, predestinación, no cabe libre albedrío, sino que predestinación es que Dios tiene tu destino arreglado y tú crees en Él porque Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él creó tu espíritu. Abba, Padre, qué maravillosa explicación. Este evangelio de la gracia, este evangelio de la incircuncisión, exalta la soberanía de Dios, de un Dios poderoso que no espera a que el hombre lo escoja, sino que Él escoge a sus hijos y echa por el piso la altivez del hombre. Observemos una vez más estas evidencias. Número 1, que Dios es el Padre de los espíritus. Dios creó a sus hijos antes de la fundación del mundo. Él es el Padre de los espíritus, conforme a Hebreos 12:9. Número 2, que es Dios quien nos escogió antes que fundase la tierra, antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido. Efesios 1:4 al 5. Tercero, que a los que Dios creó, a esos espíritus que Él creó antes de la fundación del mundo, dice que Él conoció y también predestinó. Observa la evidencia, Romanos 8:29. Dios creó a sus hijos antes que el mundo existiera, los conoció y allá los predestinó. Abba, Padre, qué maravilloso. Y número 4, mira qué misterio maravilloso. Dice que fuimos enseñados y aprendimos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese, habían unas aulas en que tú y yo, los hijos de Dios, fuimos enseñados por Dios. En Juan 6:45 se encuentra esta maravillosa evidencia. Qué maravilloso entonces saber que fuimos enseñados por Dios con aquella gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, la gracia que hoy estamos aprendiendo en labios de Jesucristo, hombre, no es nueva para nosotros, la estamos recordando. Ya se nos había dado esta gracia antes de nacer, antes que este mundo fuese. ¡Qué misterios más maravillosos! Qué lindo poder entender que tú y yo, que nuestra existencia trasciende a este cuerpo, a tu ciudadanía terrenal, que nuestra verdadera ciudadanía es de los cielos, es celestial, que Dios creó nuestro espíritu desde antes de los tiempos de los siglos y lo depositó por medio de los ángeles en los vientres. Los van colocando los ángeles en los vientres de una madre, va colocando esos espíritus. Observemos estas evidencias gloriosas, preciosas, que te deben de traer gozo a ti y a mí, en labios de Jesucristo. ¿Sabes? Que tu interior es ángel. Por eso es que Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, porque eso es lo que somos, un tesoro. Y nuestros amigos que nos están escuchando, esos son tesoros, vidas preciosas. Que algunos están en la guerrilla, otros están en droga, otros están sufriendo por un matrimonio destruido, por una enfermedad. Pero esa es la carne. Pero la verdadera identidad de ellos, como la tuya y la mía, la verdadera identidad es espíritu. El hombre interior por el espíritu. Y eso fue lo que Dios predestinó. Por eso es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos, sí. Sí. Pero en sí mi ciudadanía está en Estados Unidos, Martín. Sí. Porque mi carne, mi barro, es ciudadano americano. Pero mi espíritu es del cielo. O sea que nosotros venimos del cielo. Mira, Dios ha hablado en tantas maneras, Martín. Por ejemplo, el sueño que tuvo Jacob dice que él vio una escalera donde bajaban ángeles y subían. Sería por eso, apóstol, que por ejemplo allá Dios le dijo al profeta: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué. Y te escogí por profeta. Sí, o sea, Jeremías 1:5, el profeta, él no entendió naturalmente, claro, pero lo alivió, porque Jeremías estaba diciendo, ¿qué voy a decir yo cuando han dicho los demás profetas? Y dice, Jeremías, cálmate, mira, antes de que tú fueses formado en el vientre, o sea, antes que te dieran barro, ¿viste? Antes que te dieran barro, ya tú existías. Y yo te conocí, te escogí y te di por profeta, antes de participar de carne. Porque esto es temporero, Martín, esto se muere. El espíritu se va al cielo, esto se muere. Y aquella escritura cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. Y por ejemplo, segunda carta a Timoteo 1:9. Oye, eso ahí, imagínate, eso habla tan claro el apóstol. ¿Le damos lectura? Sí, por favor, dale lectura porque es bien interesante el verso 9. Segunda carta a Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate, dice con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada. Tú no existías allí, ni nuestros amigos, en un humo. No, allí existía un espíritu. Una identidad. Que luego participó de carne. Isaías 44 lo explica bien claro, cómo esos espíritus, los ángeles, los meten en los vientres de las mujeres. Por eso el profeta dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Traídos y llevados, porque esos espíritus tienen propósitos cuando vienen a los vientres de las mamás. O sea, cada espíritu que viene al vientre de una madre tiene un propósito en esta vida. Obras de antemano. Por eso el aborto pues priva a ese espíritu de funcionar aquí en la tierra, pero eso es otro tema, ese lo dejaremos para un futuro. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados, escogidos por Él. Fuimos conocidos. Conocidos. A los que antes conoció. A los que antes conoció. Sí, Romanos 8:29, si pudiéramos darle lectura también. Eso es bien importante también. Romanos 8:29. 29. Importante anotar todos estos versos, ¿no? Sí, seguro. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Viste? La palabra predestinación se repite. Es que mira, la palabra predestinación, Martín, es la espina dorsal del cristianismo. Sin eso no hay cristianismo. Abba, Padre, qué maravilloso poder disfrutar de estos misterios
para recobrar nuestra verdadera identidad, saber desde dónde venimos, para dónde vamos, cuándo fuimos creados. Esto nos trae seguridad, nos trae consuelo. Esta es nuestra verdadera identidad. Y qué bueno saber que esa terminología del libre albedrío es una falsedad, es una mentira que la religión nos quiso meter en nuestra mente por años, pero que es falsa. Observemos estas hermosas y contundentes evidencias. Primero, somos tesoros, somos espíritus, conforme a segunda carta a los Corintios 4:7. Somos tesoros en vasos de barro. Esa es nuestra identidad. Segundo, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, conforme a Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Desde allá venimos. Número 3, los ángeles, esos espíritus que Dios creó, los ángeles los depositan en los vientres de las mamás, conforme a Isaías 46:3, los que sois traídos por mí desde el vientre, llevados desde la matriz. Número 4, la gracia se nos dio antes de la fundación del mundo. La gracia no es algo nuevo, la gracia ya se nos había enseñado desde allá. Hoy nos parece nueva porque no se nos enseñó aquí en la tierra, pero hoy Jesucristo hombre nos la recuerda, conforme a segunda carta a Timoteo 1:9. Y por último, que fuimos conocidos, predestinados y llamados por Dios. A los que conoció, a estos llamó, a estos predestinó, a estos justificó, conforme a Romanos 8:30. Abba Padre, qué hermoso poder estar disfrutando de estas claras evidencias escritas allí en el Evangelio, en esas 14 epístolas del apóstol Pablo y hoy explicadas por Jesucristo, hombre. Hoy podemos identificar claramente que el llamado libre albedrío es una mentira que la religión nos enseñó y que es una afrenta contra la soberanía de Dios. ¿Sabías tú que Dios no está salvando a nadie ahora? Ni está buscando a nadie ahora. ¿Sabías tú que no habíamos nosotros nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal y ya Dios nos había escogido y predestinado? Disfrutemos una vez más de estas claras evidencias en labios de Jesucristo, hombre. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé si leemos el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Los llama. Él mismo. No es libre albedrío, Él los llama. Él los llama. Él los llama. Y cuando Él llama, ¿quién no va a responder? Mis ovejas conocen mi voz. Ahora fíjate lo que dice, a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo los conoció. Entonces como los conoció allá, por eso Juan 6:45 dice, los que fueron enseñados por Dios y oyeron su voz, esos vienen a mí. Entonces a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó, porque nos tiene sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea que es un término completo. Nosotros estamos completos, como dice Colosenses 1:10, que estamos completos en Él. Apóstol, este tema yo creo que está trayendo mucha consolación a las vidas, porque la gente siempre pensó que ellos habían elegido a Dios. Y como habían elegido a Dios, piensan que se pueden perder. Pero cuando uno entiende que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos amó primero, Él nos escogió, por eso Pablo concluye ahí que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, mira, el problema es la religión, porque esto trasciende a religión. Lo que yo estoy hablando no es de ahora, esto trasciende desde antes de la fundación del mundo, es que sucedió todo. Pero ellos son los culpables de que el pueblo esté como esté, porque no le dicen la verdad al pueblo completa, como debe ser. Por ejemplo, fíjate, en Hebreos capítulo 8, verso 11, dice, ninguno dirá al Señor, ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor. Y tú por ahí oyes personas que dicen, ¿tú conoces al Señor? Y el apóstol dice, ninguno diga eso, porque a mí todos ya me conocen. Desde que Cristo murió y resucitó, desde ahí Él te perdonó, desde ahí Él te dio la fe, desde ahí Él te salvó. Tú naciste salvo, Martín. Lo que pasa es que naciste en tinieblas, mentalmente no conocías. Y así nuestros queridos amigos
que nos están ahora mismo escuchando. Sabrá Dios cuántas personas se preguntan, pero mi hijo murió en un accidente y no tuvo tiempo de ir a la iglesia. Martín, léeme un verso bíblico para hacer una conclusión. Sí, en 9:11, Romanos 9:11, para que tú veas lo que dice. Romanos 9:11 Sí. dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No, para que el propósito no conforme al libre albedrío, sino conforme a la elección. Dios es el que elige, Dios es el que escoge. Y yo quería invitar a miles de ustedes a que se reconcilien con el Señor, porque ya ustedes conocen al Señor desde pequeño. Tú eres creyente, lo que tú tienes que hacer es aceptar la reconciliación, que Dios ya pagó el precio para que tú entres a la mesa y cenes con Él. Ya tú estás perdonado, ya tú tú tienes la fe para creer. Tú eres un predestinado, un escogido. Desde antes de la fundación del mundo te escogió. Para de sufrir, no sufras más. Acepta la verdad del Evangelio y puedes verte escogido, elegido de parte de Dios en tu vida. Abba, Padre, qué poderoso evangelio, el evangelio de la gracia, la sabiduría predestinada que hoy se nos expone y echa abajo toda opinión humana, toda filosofía, todo dogma, toda religiosidad, la falsedad de un libre albedrío que no existe. Hoy podemos exaltar la soberanía de Dios y ser consolados con la verdad. Repasemos estas maravillosas evidencias. Número 1, que no habíamos nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal, y ya Dios nos había escogido. ¡Wow! Eso es maravilloso. Romanos 9:11. No se nos puede olvidar esa cita bíblica. Romanos 9:11. No habíamos nacido, ni hecho ni bien ni mal, y ya Dios nos había escogido. Solo ese verso echa abajo el libre albedrío. Número 2, que Dios crea, escoge y predestina a sus hijos. Romanos 8:29 al 30. Toma nota, por favor, de estas evidencias. Dios nos creó en espíritu, nos escogió y nos predestinó. Número 3, que el libre albedrío es una mentira, es un engaño. Romanos 3:10 al 12 dice que no hay ni uno que pueda buscar a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y número 4, que el llamado hoy entonces es a reconciliarse, no a arrepentirse, a reconciliarnos con Dios, porque ya estamos perdonados. Abba, Padre. Hoy podemos alabar y glorificar a Jesucristo, al Dios soberano, el cual nadie fue su consejero. El Dios que creó a sus hijos antes de la fundación del mundo, los creó, los enseñó, los conoció. Dice que después los predestinó, los llama, los justifica y los glorificó. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy queremos invitarte entonces a que te comuniques con nosotros, solicites material gratuito, vengas a nuestras reuniones, disfrutes, cantes con gracia, le des fruto de labios a Jesucristo. ¿Cómo puedes hacerlo? Ahí está nuestro WhatsApp mundial, más 57 300 400 31 22. También puedes entrar a ver nuestro canal, escuchar nuestra emisora 24 horas en www.tvgracia.com. Hoy te declaro bendecido con toda bendición. Ese gobierno que Dios mismo en la tierra estableció, gracia y apostolado para la